Cruz Azul lleva años buscando respuestas afuera, cuando su historia siempre habló en mexicano. Cruz Azul acaba de ser campeón, sí, pero el verdadero tema no es el título. Es entender por qué este equipo funciona cuando respeta su identidad y por qué se rompe cada vez que intenta copiar modelos que no son suyos. Hoy no es opinión, es historia, decisiones y patrones que se repiten. Hay un dato que no admite discusión. Cruz Azul ganó 9 de sus 10 ligas con técnicos mexicanos. Raúl Cárdenas 5, Ignacio Treyes 2, Luis Fernando Tena 1, y ahora Joel Wiki aparece, gana como interino, y es ratificado por 2 años. Eso no es casualidad, es identidad. Cuando Cruz Azul se entiende a sí mismo, compite mejor, decide mejor y gana más. Pero lo más importante no es el dato, es lo que el club hizo después de conocer ese dato. Ignorarlo durante años. Porque entonces viene la pregunta incómoda. Si la historia es tan clara, ¿por qué Cruz Azul insistió tanto en buscar afuera? Técnicos extranjeros, procesos cortos, decisiones reactivas, cambios constantes, mucho nombre, mucho cartel, pero poca continuidad. Y aquí está el punto fino. No fallaban solo los técnicos, fallaba el modelo. Cruz Azul dejó de construir y empezó a reaccionar. Jorge Maric, el técnico que asciende al club, sin él no hay Cruz Azul en primera división. Eso no es menor, eso es fundacional. Juan Reynoso, extranjero sí, pero formado en casa, campeón como jugador, campeón como técnico, entendiendo el vestidor y la presión. Pedro Caixinha, Copa MX, Robert Dante Siboldi, títulos complementarios. Y Diego Aguirre, sí, ganó una copa, pero su proceso fue desordenado, sin estructura, sostenido más por el carácter del plantel que por una idea clara de juego. Ahí está la diferencia. Ganar algo no es construir algo. Y del otro lado hay nombres que casi no se mencionan. Víctor Manuel Vucetich, paso breve, sin proyecto sólido. Guillermo Vázquez, orden, trabajo serio, una copa, pero una final entregada. Eso también es parte del problema. Procesos sin lógica, sin identidad, que empiezan bien pero se desinflan, no pudieron ser sostenidos. Si juntas a todos los técnicos campeones en una imagen, parece que todos hicieron lo mismo, pero no. No es lo mismo ganar una copa que dominar una década. No es lo mismo competir que construir identidad. No es lo mismo aparecer que sostener. Y aquí es donde la conversación cambia. Cruz Azul sí ha ganado con extranjeros, pero nunca ha construido con ellos lo que construyó con un mexicano. Entonces la discusión deja de ser nacionalidad y pasa a ser perfil. ¿Qué tipo de técnico necesita Cruz Azul? Uno que entienda el vestidor, uno que entienda la presión, uno que construya procesos, uno que no llegue a imponer, sino a interpretar. Y aquí aparece un nombre inevitable, Ricardo Ferretti, uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. 7 ligas en total, 5 con un mismo equipo, Tigres. Un técnico de estructura, disciplina, control. Pero en Cruz Azul pasó algo que no había pasado en toda su carrera. Por primera vez fue cesado, y eso no es menor, porque no habla solo del técnico, habla del contexto, habla de un modelo que no terminó de encajar. Pero aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, porque cuando Cruz Azul ha apostado por técnicos extranjeros, normalmente ha perdido algo que no es menor. Ha perdido identidad, ha perdido lectura del entorno, ha perdido vestidor. Y eso en un club con tanta presión pesa más que cualquier currículum internacional. Porque el extranjero puede traer metodología, puede traer discurso, pero muchas veces no entiende lo que significa Cruz Azul, no entiende la urgencia, no entiende la historia, y termina tomando decisiones desconectadas de la realidad del club. Y eso no es teoría, es patrón. Porque cuando revisas los procesos, los ciclos largos, exitosos del club, están ligados a técnicos que conocían el contexto mexicano, no a los que venían a imponer una idea desde fuera. Ahí están los casos. Pedro Caixinha ganó una Supercopa MX, pero nunca logró consolidar un proyecto de liga. Robert Siboldi consiguió una liga, pero su proceso fue corto y sin continuidad. Diego Aguirre tuvo una gestión que terminó en fracaso, sin control de vestidor y sin resultados sostenidos. Y si te vas más atrás, la constante se repite. Procesos cortos, decisiones reactivas, poca estabilidad, mientras del otro lado,
Los técnicos mexicanos construyeron etapas, construyeron dominio, construyeron historia. Incluso en momentos clave, el club ha tenido que volver a lo conocido, a lo local, a lo que sí entiende el entorno, como si cada intento extranjero fuera un experimento que termina regresando al mismo punto. Porque el técnico mexicano no llega con marketing, llega con contexto, entiende la presión mediática, entiende al jugador mexicano, entiende lo que significa perder en Cruz Azul y lo que implica ganar. Y eso no es menor, porque en un equipo donde la narrativa pesa tanto como el resultado, la gestión emocional del grupo se vuelve determinante. Y ahí es donde históricamente el técnico mexicano ha marcado diferencia. Por eso no es casualidad que los momentos más dominantes del club tengan ese perfil. Y ni siquiera hablamos solo de ligas, porque otro técnico mexicano, José Luis Trejo, llevó a Cruz Azul a la final de la Copa Libertadores del 2001, eliminando equipos sudamericanos y llevando a Boca Juniors hasta los penales, después de ganarle en la Bombonera, algo que muy pocos clubes han logrado en toda la historia del torneo. Ese Cruz Azul estuvo a centímetros de cambiar la historia del fútbol mexicano. Y en medio de todo este patrón aparece un nombre que rompe la lógica: Ricardo Ferretti, uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. 5 ligas con Tigres, 7 en total en su carrera. Un perfil consolidado, respetado, experimentado. Pero incluso ahí, en ese caso que parecía garantía, Cruz Azul volvió a chocar con la realidad, porque fue en este club donde por primera vez en su carrera Ferretti fue cesado, algo que nunca había pasado antes. Y eso no es menor, porque ni siquiera un técnico con ese historial pudo adaptarse a lo que exige Cruz Azul hoy, lo que refuerza aún más la idea de que aquí no se trata solo de capacidad, se trata de encajar. Entonces, cuando juntas todo, los títulos, los procesos, los fracasos, los intentos, el patrón se vuelve evidente. Cruz Azul funciona mejor cuando se reconoce, cuando apuesta por lo que entiende, cuando construye desde su propia identidad. Y cada vez que se aleja de eso, paga el precio, en tiempo, en dinero, en estabilidad, en resultados. Por eso la decisión de ratificar a Joel Wiki por 2 años no es menor, no es solo continuidad, es un cambio de lógica, es entender que el éxito no estaba afuera, estaba en casa. Pero si este patrón es tan claro, entonces hay una pregunta todavía más incómoda, porque si Cruz Azul sabe que su historia está construida desde lo mexicano, si sabe quién le dio sus mejores años, entonces hay un nombre que debería estar en el centro de todo. Un nombre que no solo ganó, dominó, marcó una época y construyó la identidad más fuerte que ha tenido este club, y sin embargo, no ocupa el lugar que debería ocupar. Porque entender lo que está pasando hoy en Cruz Azul no es solo analizar el presente, es obligarte a mirar hacia atrás, hacia el origen de todo. Y ahí aparece un nombre que no solo explica la historia del club, la define Raúl Cárdenas, lo que hizo, cómo lo hizo, y por qué sigue siendo tan ignorado. No es una anécdota, es una deuda histórica, y eso lo vamos a poner sobre la mesa en el siguiente video.